Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Y el evangelio del día de hoy es importantísimo. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Acordémonos que Marcos es el evangelio de la justicia. Es el evangelio que muestra y expone a un Cristo siendo verdadero Dios, verdadero hombre, pero al mismo tiempo con el hombre tal concebido a través de María Santísima, pero como con la autoridad de Dios. Es decir, que por el poder de Cristo nada puede estar por encima del poder de Cristo. Por el contrario, Él somete todas las cosas. Y acordémonos que también Marcos es como un fragmento prácticamente de las homilías de San Pedro. Acordémonos, fue el secretario de San Pedro, San Marcos. Muy bien. Este texto es hermosísimo. Este fragmento, según los doctores en Sagrada Escritura de Marcos, este fragmento es el fragmento del poder de Marcos, perdón, del poder de Dios, no de Marcos, el poder de Jesús demostrado de Marcos. Porque mire, como me voy a quedar simplemente con este versículo que dice de la siguiente manera: llegaron a Jericó. Al salir ya de Jericó con sus discípulos y una crecida muchedumbre, yo me imagino ese poco gente siguiendo a Jesús, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un mendigo ciego. Marcos utiliza prácticamente todo el lenguaje griego, pero este fragmento, según los eruditos en Sagradas Escrituras de San Marcos, en el fragmento de San Marcos, en este fragmento de poder, que usted tiene que sentir el poder de Dios en este fragmento, el poder de Dios. Por eso Marcos lo demuestra como ese hombre Dios, que todo lo puede. Por eso usted tiene que tener fe en Jesús. Tenemos que tener fe en Jesús, que Él todo lo puede. En fin, mire cómo dice. Entonces está expresando unas ideas en arameo. Y algunos dirán, no, pero es que no así, se rasgan las vestiduras y yo no sé qué. Bueno, sí, Marcos escribe todo en griego, pero no escribe tan profundo como San Juan en cuanto a su parte mística, pero sí escribe algunos fragmentos en arameo, como para quien dice testificar la acción de Cristo con respecto a lo que estaba sucediendo, con respecto a su ambiente. Y por eso obviamente dice Timeo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Timeo? Bartimeo. No, grave error, según la exégesis bíblica y según los eruditos y los doctores en Sagrada Escritura de San Marcos. ¿Cómo se llamaba el hijo de Timeo? Algunos dicen, no, Bartimeo. No, se llamaba Timeo. Ah, que yo no hay que decir, porque es que cuando usted mira el prefijo ben o el prefijo bar, hebreo y arameo, está diciendo hijo. Y Timeo es una palabra, Timeo es una palabra aramaica confundida con un hebreo paleo antiguo, que más o menos quiere decir hombre de poca luz. Hombre de poca luz, más o menos quiere decir esa palabra de Timeo, acercándose como quien dice, pero en realidad no está queriendo decir hombre de poca luz, sino como quien dice de escasa mirada, o de escaso campo visual, de escasa mirada, hombre de escasa mirada. Más o menos está queriendo decir Timeo. O sea, el hijo se llamaba Timeo, igual que el papá. Acuérdense que en la cultura judía y la cultura obviamente semita, ellos prácticamente tienen que llamarse como el papá o como algún patriarca o algún profeta que está impreso o implícito directamente en la Torá. Entonces, bueno, en fin, no es el tema del día de hoy, pero lo que sí quiero hacerme referencia es que se llamaba Timeo. Usted puede decir, no, que llamaba Bartimeo. No, se llamaba Timeo porque el prefijo bar quiere decir hijo. Bar Joná. Kefas Bar Joná. Pedro, hijo de Jonás. O en hebreo, Kefas Ben Jonas. O sea, mire la diferencia. Bueno, en fin. Ahora lo que yo voy. No me quedo ahí tanto. O sea, hombre de escasa visión o digamos que no puede ver como claramente las cosas. Más o menos así, en un sentido paralelo, no tan profundo, porque vuelvo y digo, traducir los textos de la Sagrada Escritura a un idioma como el español, otros idiomas, es muy complejo porque es que el sentido exponencial del texto se pierde, vuelvo y digo, por ejemplo las palabras como el Ave María, no, difícil, aquí está implícitamente la Virgen María, y algunos dicen, no, qué mentira, hermano, mariológicamente aquí el texto bíblico está impresa la Virgencita María, y usted, que no, pues, sí, está impresa, así a usted le guste o no le guste, bueno, en fin. Entonces mire lo que dice después más adelante, hijo de David, Jesús de Nazaret, hijo de David.
ten compasión o ten piedad de mí, como usted quiere decirlo, ten compasión o ten piedad de mí. Y él no estaba gritando de esa manera, ese es un himno mesiánico, davídico, que reconoce al Mesías. Es un himno davídico que reconoce al Mesías. Ellos inclusive lo cantaban. Más adelante, si las diferentes, digamos, ocupaciones me lo permiten, un tiempito voy a subir a YouTube el video con la canción de Ben David Hanenina, porque él decía Yeshua Insaret Ben David Hanenina, así como lo decía en hebreo, Yeshua Ben David, Yeshua Insaret Ben David Hanenina, o sea, Jesús de Nazaret, Yeshua Insaret Ben David, hijo de David, Hanenina. Mire que Bar en arameo, hijo, Ben en hebreo, hijo. Y por eso, pero entonces Marcos no toma ese texto en hebreo, lo pone simplemente Bartimeo en arameo. ¿Ve? Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar y analizar y dice, hombre, ¿usted por qué se deja engañar? ¿Usted por qué se deja engañar de las personas cuando dice que la Sagrada Escritura, que nosotros tenemos la verdad? Una cosa por fuera de la Iglesia Católica no puede existir sencillamente bajo la verdad, porque no la tiene. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando usted está por fuera de la Iglesia Católica, usted no tiene la verdad, hermano. No tiene la verdad. Usted puede encontrar en la Iglesia Católica de cualquier tipo de pecadores, pero algo que no pueden estar por fuera de la Iglesia Católica es la verdad. La Iglesia Católica es poseedora de la verdad. Y por eso este texto nos lleva a pensar mucho en, obviamente, las encíclicas, por ejemplo, del Concilio Vaticano I, ¿verdad? Se llama Pastor Eternum, el eterno pastor o el pastor eterno, donde habla, digamos, de la necesidad de la Iglesia como salvación. O sea, la necesidad de la Iglesia para ser portadora de la salvación. Y por eso trae a colación el perdón de los pecados, y al mismo tiempo que ese perdón de los pecados está dentro de la Iglesia Católica como sacramento, es decir, como testimonio vivo de Cristo para que usted limpie su alma. Y no usted como le enseñan en su culto que dice, es que me voy a pegar un palo y abrazo el palo y digo, Señor, perdóname. ¿Qué es esa? ¿El Señor le va a perdonar? No, porque el Señor puso un orden. Si usted no quiere seguir ese orden, está siendo desobediente. El sacerdote, el papa, el obispo puede ser lo que usted, qué pena la palabra lo va a decir, puede ser lo que se le dé la gana. Puede ser lo que se le dé la gana, pero sobre él recae la gracia de tener el carácter sacerdotal, es decir, ser alter Christus, como lo llamaba el Concilio Vaticano I. Ya obviamente el Concilio Vaticano II lo llamó in persona Christi Capiti, pero como le digo, tiene el carácter sacerdotal, sacramental, sacerdotal, para que entonces Cristo ejerza como cabeza y le perdone los pecados, le perdone sus pecados, porque también es pecador como usted, independientemente. Algunos dicen es que el sacerdote lo que sea, hermano, pero tiene ese poder, cosa que no tiene su pastor, Entonces, este evangelio, cuando dice Yeshua Insaret Ben David Hanenina, le está demostrando a usted que el sacerdote, el obispo, el papa, tiene el poder para perdonar los pecados, para que su alma se limpie, para que la pena de juicio quede absuelta, la pena de daño quede absuelta, y quede usted con la pena de juicio. No soy teólogo moral, pero cuando estudié moral se ve la pena de daño y la pena de juicio, para que la pena de juicio sea reparada, y la pena de daño, pues obviamente sea mortificada. Por eso usted y yo tenemos que pagar por los pecados que hacemos. Ahora usted imagínese enseñar cosas fuera de la Iglesia Católica, o peor aún, dentro de la Iglesia Católica enseñando cosas que no son, como me ha pasado en ciertos ambientes teológicos, enseñando cosas que no son. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ahí está la salvación expuesta en la Iglesia, no que en los mal llamados pentecostales. Yo a veces me dicen que pentecostal, ¿cuál costal más bien? Porque pentecostal está en la Iglesia porque es el fruto del Espíritu Santo. Entonces uno dice, mire, inclusive hay una frase que dice extra ecclesia salus nulla es, algo así creo que es, extra ecclesia nulla et salus es. Mire, como la copié como tal para que no se me olvidara. Extra ecclesia nulla et salus. Una frase que el Concilio Vaticano II y Vaticano I, y en cuanto a la acción dogmática, la repetía mucho. La acción dogmática. Fuera de la Iglesia usted no encuentra salvación. Fuera de la Iglesia usted no encuentra salvación. Y esa frase viene de mucho atrás, desde San Nicolás de Bari, inclusive de Epifanio, todos esos grandes padres de la Iglesia.
fuera de la iglesia, usted no va a encontrar salvación, no la va a encontrar. Entonces, ¿qué hace por fuera? Dice, no, es que yo no le creo al sacerdote. Pues no le crea, hermano, pero crea que él tiene el poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Que no le creo en los pecados. Bueno, no le crea, pero confiésese, hermano, confiésese. ¿Usted qué hace por fuera viviendo una mentira? No, viva en la verdad, hermano. Viva en la verdad, viva en la total verdad. Muy bien, por eso entonces acuérdese que ese digamos como tal es un axioma, ¿no? El axioma, extra ecclesia nulla salus est, pero no es salus. Entonces ponga usted a pensar, mire, extra ecclesia nulla est salus. Piense en eso, es un axioma dentro de la teología dogmática. Piense en eso, piense en lo grave que es usted estar en la mentira, en lo grave que usted estar por fuera de la iglesia católica y decir, no, si es que yo le creo al pastor, vaya, créale. Y por mucho que le cree, pilas, porque puede estar resultando en el infierno. Ahí se la dejo, pilas, porque puede estar resultando en el infierno, mi hermano. Como vuelvo y le digo, el papa, el obispo, el sacerdote puede ser lo que sea, hermano. Pecador igual que usted va hasta peor. Ore por ellos. Pero eso no lo supedita a que haga lo que usted quiera hacer, sino que antes bien le exige al sacerdote ser como Cristo para que perdone sus pecados y consagre el cuerpo y la sangre de Cristo. Le exige como tal ese deber. Haga lo que haga con su vida, en su vida. Él solamente representa a Cristo y es ministro de Cristo. Entonces, piensen aquí lo que dice el texto de Bartimeo, Timeo, el hijo de Timeo, porque obviamente haga cuenta como si usted se llamara José, entonces José, hijo de José, así, es lo mismo. Bueno, en fin, Dios los bendiga, María Santísima nos acompañe aquí junto con la bella y tierna imagen de la Reina de la Paz. Nuestra Señora Reina de la Paz interceda por cada uno de nosotros, y ustedes y yo analicemos muy bien que por fuera de la iglesia no hay salvación y que el único que tiene el perdón absoluto de todas las cosas es Jesús, quien lo ha instituido en sus ministros ordenados, no los pastores, Dios los bendiga, que estén muy bien. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. Es un texto muy dogmático, totalmente dogmático, y ahí aparece y reluce la figura, el prototipo de la iglesia redimida en Dios. Acuérdense que ya no fue redimida por Cristo, fue redimida en Dios. Como dice el dogma de la Inmaculada Concepción, fue pre-redimida desde antes de la creación del mundo en virtud del Logos, del Verbo de Dios, Cristo, el Señor, redimida por la gracia. Acuérdense que antes se hablaba de gracia Dei, después se habla de gracia Christi. Ya bueno, son temas dogmáticos que no los voy a confundir. Lo único que le digo es que pendiente, hermano, pendiente de este texto, léalo. Y lea esa parte donde dice, Jesús de Nazaret, hijo de David, ten compasión de mí. Dígale, ten compasión de mí y ábreme los ojos para que no quede como Timeo, que quiere decir hombre de escasa visión, o hombre que no ve claras las cosas, o hombre que no puede ver con claridad. Eso es. Dios los bendiga. Ya saben, tienen que ir por favor vayan a la Eucaristía, confiésense, oren el rosario, hagan obras de caridad, visiten al Santísimo. San José, terror del demonio, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Dios los bendiga, que estén muy bien.